En el mundo de las artes marciales mixtas, la cima del éxito es un lugar solitario. Solo unos pocos elegidos alcanzan la gloria de ser campeones en UFC. Estos guerreros han elevado por encima de sus rivales, dominando sus divisiones con un talento y ferocidad incomparables. Pero incluso para los más dominantes, la cima puede ser un lugar resbaladizo. La historia de UFC está plagada de ejemplos de campeones que han experimentado una caída abrupta del pedestal. En este video, exploraremos las historias de algunos peleadores más dominantes que han sucumbido ante la derrota. Descubriremos qué factores contribuyeron a su caída, analizaremos las lecciones que podemos aprender de esas experiencias y reflexionaremos cómo han lidiado con la adversidad. Y sin más que decir, comencemos. El reinado de Kamaru Usman como campeón de peso welter parecía inquebrantable. Desde que se coronó campeón en 2019, Usman había defendido su título con éxito en 5 ocasiones, derrotando a rivales de talla como Colby Covington, Jorge Masvidal y Gilbert Burns. Su dominio era tal que muchos lo consideraban el mejor libra por libra del mundo. Su estilo de lucha implacable combinado con una precisión milimétrica en la pelea de pie, lo convirtió en una máquina de demolición dentro del octágono. Usman llegó a UFC en 2015. Rápidamente se abrió un paso en la división de peso welter, acumulando victorias sobre rivales como Sean Strickland y Rafael Dos Anjos. En 2019 finalmente llegó su oportunidad por el título, enfrentando al entonces campeón Tyron Woodley. La pelea entre Kamaru Usman y Tyron Woodley tuvo lugar el 2 de marzo del 2019, en el UFC 235. Este combate fue por el título de peso welter de UFC, que en ese momento estaba en posesión de Woodley. Usman desafió a Woodley en lo que muchos anticipaban sería una prueba para ambos luchadores, dado su impresionante historial y habilidades dentro del octágono. Desde el inicio de la pelea, Usman demostró una precisión y un ritmo que Woodley no pudo igualar. Usman utilizó su lucha de élite para controlar a Woodley contra la jaula y el suelo, limitando su capacidad de Woodley para utilizar su poderoso golpeo. A lo largo de 5 asaltos, Usman mantuvo su estrategia de presión constante, mostrando una superioridad en el grappling y un cardio impresionante. Usman dominó a Woodley en casi todos los aspectos de la pelea, ganando por decisión unánime con puntuaciones que los jueces reflejaron su control total. Con esta victoria, Usman se convirtió en el nuevo campeón de peso welter de la UFC, marcando el comienzo de su propio reinado en la división. La pelea fue significativa no solo por el cambio de título, sino también por la manera en la que Usman pudo neutralizar a un campeón tan dominante como lo era Woodley. La victoria estableció a Usman como una fuerza dominante en la división de peso welter, y fue el comienzo de su camino para convertirse en uno de los campeones más respetados y dominantes de la UFC. Kamaru Usman ha defendido exitosamente el título de peso welter en la UFC en múltiples ocasiones, consolidando su reputación como uno de los campeones más dominantes de la división. Su primera defensa destacada fue contra Colby Covington, donde Usman mostró su poderío con un TKO en el 5º asalto. Posteriormente dominó a Jorge Masvidal en una decisión unánime, aprovechando su lucha superior y control en el octágono. Usman continuó su dominio al vencer a Gilbert Burns por TKO, demostrando mejoras significativas en su juego de pie. En una revancha muy esperada contra Masvidal, Usman impresionó con un knockout espectacular, solidificando aún más su legado. Su capacidad para adaptarse y superar a sus rivales ha sido una constante en su reinado, marcado también por una victoria en la revancha contra Covington por decisión unánime. Este conjunto de defensas del título subraya la versatilidad, el dominio y la evolución continua de Usman como campeón. A pesar de todas esas defensas dominantes, el reinado de Usman estaba a punto de caer. Esa caída se vería en el combate cuando se enfrentó a Leon Edwards, un rival que ya había enfrentado antes, pero en esta ocasión estaba el título en juego. El combate entre Kamaru Usman y Leon Edwards, conocido como Usman contra Edwards 2, tuvo un lugar el 20 de agosto del 2022 en el UFC 278. Durante la mayor parte de la pelea, Usman demostró por qué era el campeón reinante del peso welter, utilizando su lucha superior y control en el octágono para dictar el ritmo del combate. Usman parecía estar en camino a una decisión clara, dominando a Edwards por su presión constante y su habilidad para controlar la pelea tanto de pie como en el suelo. Sin embargo, en un giro sorprendente de los acontecimientos, Leon Edwards logró cambiar el destino de la pelea en el 5º asalto, a un solo minuto del final. Edwards conectó una patada alta con la izquierda, perfectamente ejecutada, que impactó directamente en la cabeza de Usman, noqueándolo instantáneamente. Este espectacular knockout no solo puso fin a la pelea, sino que también terminó el reinado dominante de Usman como campeón de peso welter. La carrera de Kamaru Usman en las artes marciales mixtas se destaca por su excepcional dominio, técnica y estrategia dentro del octágono, especialmente en la división de peso welter de UFC. Desde su debut en la organización, Usman ha demostrado ser uno de los luchadores más dominantes de su era,
culminando en la captura del título de peso welter y defendiéndolo exitosamente en múltiples ocasiones contra los mejores competidores de la división. Más allá de sus logros dentro del octágono, Usman se ha convertido en un embajador del deporte, representando la dedicación, el respeto y la excelencia. Su enfoque en la competencia, junto con el deseo de enfrentarse siempre a los desafíos más duros, ha inspirado a futuras generaciones de luchadores. El final de la carrera de Kamaru Usman, aunque aún puede estar en el futuro, seguramente será recordado por su ética de trabajo incansable, su dominio en la división de peso welter y su contribución al crecimiento de las MMA. Independientemente de lo que le pase en el futuro, el legado de Usman como uno de los campeones más dominantes y respetados de la historia de la UFC ya está asegurado, destacándose como un ejemplo de lo que significa ser un campeón dentro y fuera del octágono. En el octágono de UFC, donde la gloria y la tragedia se entretejen en una danza macabra, pocos guerreros han brillado con tanta intensidad como Joanna Jędrzejczyk. Dominó la división de peso paja con un puño de hierro durante 5 años, defendiendo su título con éxito en 5 ocasiones. Joanna llegó a UFC en el año 2014. Rápidamente se abrió un paso en la división de peso paja, derrotando a rivales como Claudia Gadelha y Juliana Lima. En el 2015 finalmente llegó su oportunidad por el título, enfrentando a la campeona Carla Esparza. El combate entre Joanna Jędrzejczyk y Carla Esparza se llevó a cabo el 14 de marzo del 2015 en el UFC 185, por el título de peso paja femenino de la UFC. Esta pelea marcó la primera defensa del título de Carla Esparza, quien había ganado el campeonato inaugural de peso paja en UFC en diciembre del 2014, mientras que Jędrzejczyk entraba en el combate como la retadora. Desde el inicio, Joanna demostró su superioridad en el striking, con una combinación de precisión, potencia y una excelente defensa con los intentos de derribo de Esparza. Jędrzejczyk logró controlar la pelea de pie. La retadora polaca utilizó una variedad de golpes, incluidos jabs, ganchos, patadas bajas, para desgastar a la campeona, mostrando una notable habilidad para mantener la pelea en su dominio. El combate se definió en el segundo asalto cuando Jędrzejczyk intensificó su asalto en una serie de golpes contundentes que Esparza no pudo contestar. La acumulación de golpes llevó al árbitro a detener la pelea, declarando a Jędrzejczyk la ganadora por TKO. Con esta victoria, Joanna Jędrzejczyk se convirtió en la nueva campeona de peso paja femenino en UFC, marcando el comienzo de uno de los reinados más dominantes de la historia de la división. Este combate fue significativo no solo por el cambio de título, sino también por la manera en que Jędrzejczyk logró la victoria. Su desempeño contra Esparza destacó su striking de clase mundial y la estableció como una fuerza dominante en la división de peso paja femenino, sentenciando las bases para su legado como una de las campeonas más temidas y respetadas de la UFC. Joanna defendió su título en múltiples ocasiones, consolidando su estatus como una de las luchadoras más temidas de su división. Entre sus defensas más notables, derrotó a peleadoras como Jessica Penne, Valerie Letourneau, Claudia Gadelha en una revancha, Jessica Andrade y Karolina Kowalkiewicz. Este reinado se caracterizó por la técnica en striking superior, su ritmo implacable y su defensa de derribo, lo que la convirtió en una de las campeonas más dominantes de la historia de las MMA femeninas. Sin embargo, el 4 de noviembre del 2017 en el UFC 217 llegó la noche que marcó un antes y un después en la carrera de Jędrzejczyk. Se enfrentaba a Rose Namajunas, una joven peleadora estadounidense que buscaba destronarla. El combate entre Joanna Jędrzejczyk y Rose Namajunas tuvo lugar el 4 de noviembre del 2017. Este enfrentamiento estaba cargado de expectativas, ya que Jędrzejczyk, la campeona reinante del peso paja femenino, defendía su título y buscaba extender su impresionante racha de victorias ante Namajunas. Namajunas, por otro lado, era vista como una retadora formidable, pero muchos consideraban que Jędrzejczyk era la clara favorita para retener el título. Desde el comienzo de la pelea, Namajunas sorprendió a muchos al tomar la iniciativa, demostrando una gran confianza en su striking. La retadora logró conectar golpes significativos temprano en el combate, lo que claramente desestabilizó a la campeona. Namajunas mostró una impresionante precisión y potencia en sus golpes, combinando su habilidad en el striking con un excelente movimiento y control a distancia. El momento decisivo llegó en el primer asalto, cuando Namajunas conectó una potente izquierda que envió a Jędrzejczyk al suelo. Namajunas rápidamente siguió con una serie de golpes en el suelo, obligando al árbitro a detener la pelea, declarando a Namajunas como la ganadora por TKO y la nueva campeona de peso paja femenino. Esta victoria fue considerada una de las mayores sorpresas en la historia de la UFC, no solo por la forma en la que Namajunas logró dominar a una campeona tan establecida y dominante como lo era Jędrzejczyk, sino también por el hecho de que lo hizo en el primer asalto. El combate entre Joanna Jędrzejczyk y Rose Namajunas en el UFC 217 es recordado como uno de los momentos más icónicos del deporte, marcando el inicio del reinado de Namajunas como campeona de peso paja femenino. Después de perder el título frente a Rose Namajunas, Jędrzejczyk buscó recuperar su estatus dentro de la división, enfrentándose a competidoras de alto calibre y demostrando que seguía siendo una de las mejores peleadoras del mundo. Participó en combates memorables que destacaron su habilidad técnica, su espíritu de lucha y su determinación para seguir compitiendo al más alto nivel, incluyendo una revancha contra Namajunas y una guerra de 5 asaltos contra Zhang Weili, que es ampliamente considerada una de las mejores peleas en la historia de las MMA femeninas y en general.
Aunque las victorias y las derrotas marcaron los últimos años de su carrera, el reinado de Jędrzejczyk trasciende los resultados de sus combates. Se le recuerda por haber establecido un estándar de excelencia en la división de peso paja, por su técnica de striking excepcional, su carisma y su capacidad para atraer a los fanáticos del deporte. Su reinado como campeona de peso paja no solo demostró su habilidad dominante en el octágono, sino también inspiró futuras generaciones de peleadoras. En el reinado de las artes marciales mixtas, donde la victoria y la derrota se entrelazan en una danza cruel, pocos guerreros han reinado con tanta majestuosidad como Israel Adesanya. The Last Stylebender dominó la división de peso mediano con una gracia incomparable, defendiendo su título con éxito en 5 ocasiones. Israel Adesanya llegó a UFC en el año 2018. Rápidamente se abrió un paso en la división de peso mediano, derrotando a rivales como Derek Brunson y Anderson Silva. En 2019 finalmente llegó su oportunidad por el título, enfrentándolo al campeón Robert Whittaker. Combate donde se unificarían los títulos de la división. El combate entre Israel Adesanya y Robert Whittaker se llevó a cabo el 6 de octubre del 2019 en el UFC 243, con el título de la división de peso medio en juego. Esta pelea fue una de las peleas más anticipadas del año, enfrentando a Adesanya, el campeón interino, contra Whittaker, el campeón indiscutido, en un duelo por la unificación del título. Desde el principio, Adesanya demostró por qué era considerado uno de los strikers más técnicos y creativos de las artes marciales mixtas, utilizando su alcance, movimientos y precisión. Adesanya mantuvo a Whittaker a distancia, evitando los intercambios de poder y controlando el ritmo de pelea. En el primer asalto, ambos peleadores tuvieron un momento de éxito, pero fue Adesanya quien logró conectar los golpes más significativos. La velocidad y habilidad de Adesanya para leer a sus oponentes se hicieron evidentes a medida de que el asalto progresaba. El final llegó en el segundo asalto cuando Adesanya capitalizó un intento de ataque de Whittaker. Con un contraataque preciso, Adesanya conectó un gancho de derecha seguido de un golpe de izquierda que envió a Whittaker al suelo. Adesanya siguió con golpeos adicionales hasta que el árbitro detuvo la pelea, declarando a Adesanya el ganador por TKO y el nuevo campeón unificado de la división de peso medio. La victoria de Adesanya sobre Whittaker no solo solidificó su estatus como campeón, sino que también destacó su destreza técnica, su capacidad para ejecutar estrategias con precisión y su naturaleza como competidor de élite. Este combate marcó el comienzo de su reinado como campeón de peso medio, un título que Adesanya ha defendido con éxito en varias ocasiones desde entonces, estableciéndolo como uno de los mejores peleadores en la historia de la división de peso medio de UFC. Desde que capturó el título de peso medio de UFC en el año 2019, Israel Adesanya ha defendido exitosamente su cinturón en múltiples ocasiones, consolidándose como uno de los campeones más dominantes de la historia de la división. Sus defensas titulares han incluido victorias sobre Joel Romero, en una pelea que destacó su paciencia técnica y su control de distancia de Adesanya; Paulo Costa, donde demostró su poder de golpeo y precisión, finalizando a Costa con un dominante TKO; una revancha contra Marvin Vettori en la cual Adesanya utilizó su striking superior para ganar una decisión unánime; y un emocionante enfrentamiento contra Robert Whittaker, en la que volvió a demostrar su habilidad para adaptarse y superar a sus rivales, asegurando su victoria por decisión. Adesanya ha reafirmado su estatus no solo como campeón de peso medio, sino también como uno de los peleadores más técnicamente dotados y estratégicamente astutos en las artes marciales mixtas actuales. Sin embargo, su caída estaba pronto a llegar, ya que el combate de Israel Adesanya y Alex Pereira en el UFC 281, el cual se celebraba el 12 de noviembre del año 2022, fue un enfrentamiento muy anticipado en el mundo de las artes marciales mixtas, marcando la sexta defensa del título de Adesanya en la división de peso medio de la UFC. Y ese enfrentamiento sería contra Alex Pereira, un rival familiar con victorias previas sobre Adesanya en el kickboxing. Desde el inicio, Adesanya empleó una estrategia cautelosa, utilizando su alcance y movimiento para mantener a distancia y buscar abrir las defensas de Pereira con combinaciones rápidas. A lo largo de los primeros asaltos, Adesanya logró controlar el ritmo del combate, demostrando su habilidad técnica en el striking y evitando a gran medida el poder de knockout de Pereira. Sin embargo, a medida que avanzaba la pelea, Pereira comenzó a cerrar la distancia y conectar golpes más significativos, aumentando la presión sobre el campeón. La dinámica del combate cambió drásticamente en los asaltos posteriores, con Pereira ganando confianza y llevando la lucha al campeón. El final llegó en el quinto asalto, cuando Pereira aprovechó un momento de agresividad, desatando una serie de golpes poderosos que finalmente abrumaron a Adesanya, obligando al árbitro a intervenir y detener la pelea. Con este triunfo por TKO, Alex Pereira se convirtió en el nuevo campeón de peso medio de la UFC, marcando el fin del reinado para Adesanya y solidificando su propia posición como una fuerza dominante en la división. Este combate fue notable no solo por el cambio del título, sino también por la historia previa que había entre ambos luchadores, y por cómo esa historia añadió una capa de rivalidad y drama al enfrentamiento del UFC 281. La historia de Adesanya en las MMA es un testimonio de su habilidad para superar desafíos. Su técnica de striking, inteligencia de pelea y capacidad para entretener ha ganado admiración
atención en los fanáticos y críticos por igual. La pérdida del título podría ser un impulso para una fase de reinvención y búsqueda de redención, algo no desconocido en las carreras de muchos grandes peleadores. La carrera de Israel Adesanya después de perder su título está lejos de haber concluido. Con su talento, ética de trabajo y determinación, Adesanya está bien posicionado para continuar su camino en las MMA, buscando recuperar su título y para añadir más capítulos a su ya impresionante legado en el deporte. En nuestro viaje a través de las historias de triunfo y caída de los campeones más dominantes de la UFC, hemos explorado no solo el auge y la gloria, sino también el inevitable momento en el que incluso estos tres grandes campeones enfrentan la derrota. Cada historia nos recuerda la naturaleza impredecible en el deporte y el corazón de un verdadero campeón, que no se mide solo por las victorias, sino también por la valentía de seguir adelante. Gracias por acompañarnos en esta primera parte de este tipo de videos. Déjame en los comentarios qué otra caída de algún campeón dominante quieren ver en la siguiente parte. Los leo. Si les gustó el video, los invito a dejar un me gusta y suscribirse si quieren ver más contenido como este. Si no les gustó, pícale al dislike, no pasa nada. Y sin más que decir, les ha hablado el Mac y nos vemos para la próxima.